La información y la formación son claves para que los ciudadanos comprendan sus derechos y responsabilidades. Escuchas Gente y Ciudad con María Alejandra Malaver por Unión Radio 93.7 FM. Y hacemos contacto y estamos, creo que en un destacado, ¿verdad? Estamos en un destacado ya de Mundo UR Regiones. Les va a quedar el enlace para compartir, porque hacemos contacto con la doctora Yolángel Hernández. La pueden ver en pantalla porque ahora la radio no solamente se escucha, sino que se ve. Ella es médico cirujano, máster en toxicología clínica, máster en prevención de riesgos laborales, docente universitaria. Su cuenta en redes sociales para que la siga, @Yolángel Hernández. Ahí lo tienen en pantalla quienes nos ven por Mundo UR Regiones. Se escribe con y luego con G, @Yolángel Hernández. Bueno, los riesgos por remoción de escombros, bueno, más allá de los riesgos para los quienes han quedado, ¿no? Porque hay muchas pérdidas humanas y nos solidarizamos en ese sentido, pero hay riesgos en la remoción de escombros y en la demolición, el manejo de quienes que se han quedado vivos. Ahí se piensa también en las excretas durante este tiempo de quienes han estado allí y bueno, aún tengo entendido que hay gente que se viene rescatando viva, pero hay riesgos y esto lo tenemos que hablar con los profesionales. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por atendernos, doctora. Buenos días, un gusto saludarte, María Alejandra. Mis palabras de condolencia a todos los familiares que están allí, a todo el pueblo venezolano, porque esta es una tragedia que nos ha afectado de una u otra manera a todos, y mi agradecimiento infinito con todas esos grupos de rescate de diferentes países, de diferentes comunidades que están allí, ¿no? En la zona cero. Sí, hay riesgos y como toxicólogo debo hacer un llamado de advertencia urgente, porque el peligro no solamente es para los rescatistas que están allí, vengan de donde vengan, y sabemos que los nuestros están con fallas en cuanto a equipamiento, en equipos de seguridad y de protección, sino también con los familiares de las víctimas que están allí en esa zona cero, tratando de rescatar, de recuperar a personas que tienen allí, y no podemos hablar de víctimas en el sentido de que haya fallecido, porque fíjate todavía los días que han pasado y se sigue rescatando a personas vivas. Estos dos terremotos que hubo redujeron a escombros miles de estructuras a lo largo de varios estados del país, porque La Guaira es el más visible, pero hay otros estados que también están afectados. Y ese polvo denso que se ve allí, que cubre todo, es una mezcla tóxica. Allí no solamente hay tierra nomás, allí hay materiales de construcción, hormigón, allí hay vidrio, que cuando se rompen liberan partículas que son unas amenazas realmente silenciosas que van a afectar el aparato, entre otros respiratorio, que son la sílice cristalina y las fibras de asbesto. Este polvo de construcción, esta sílice que tenemos ahorita allí, ella es natural, ella la vamos a encontrar siempre en el ambiente, ¿no? Siempre hay sílice en la arena, en el granito, en el hormigón. Pero ¿qué pasa? Que cuando se tritura o se demuele un edificio, se genera un polvo, y ese polvo muy finito se respira. Esa es la sílice respirable y va a dar lugar a una enfermedad que se llama silicosis. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que se deposita en estos alvéolos pulmonares y los daña. Ya ese tejido allí, cuando llega esta partícula allí pequeñita, ya el alvéolo deja de funcionar, y el alvéolo es la unidad respiratoria que tenemos, la unidad funcional respiratoria, es decir, no va a haber intercambio con el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona se va a afectar, y no solamente se va a afectar a corto plazo, porque no estoy hablando de que esto sea una gripe. Esta es una enfermedad que a largo plazo puede producir inclusive cáncer de pulmón. Entonces estamos hablando de que hay gente que está allí colaborando, que se está exponiendo y que no conoce estos riesgos para su salud. El otro problema que también es muy grave es el asbesto, porque el asbesto tiene una capacidad que, para que me entiendan, el asbesto es cuando se rompe, es como una carne mechada. Tú agarras un pedacito de carne mechada y lo puedes ir deshilachando. ¿Ok? Exactamente igual sucede con el asbesto. Eso se llama propiedad asbestiforme, y cada vez se van produciendo, se van obteniendo fibras más pequeñitas que son respirables, llegan al pulmón y de allí no las saca nadie.
Entonces, ¿qué pasa? Que también se pierde la capacidad funcional de ese pulmón. Entonces, no se va a respirar, se produce una fibrosis, una serie de cicatrices allí, y al final tampoco la persona puede respirar. Eso nos lleva a una fibrosis pulmonar que es irreversible y que muchas veces termina siendo letal. El Mm. problema con estas dos enfermedades es que cuando te expones de manera a largo plazo, crónica, un poquitico, se presentan a largo plazo, 20 años, 30 años, pero ahorita la carga ambiental es tanta que se están exponiendo de manera aguda y estas enfermedades tóxicas, mortales, ambas son cancerígenas, pueden afectar a las personas expuestas que no están protegidas correctamente en el transcurso de muy poco tiempo, meses. Y yo entiendo que, bueno, uno quiere participar y quiere rescatar, pero los rescatistas, las personas que están allí, tienen que estar en conocimiento de que se está afectando gravemente su salud. ¿Y cuáles serían las medidas? Porque la gente quiere ir a colaborar, hay gente que todavía quizás está viva, que seguramente ya está expuesta a esta situación. No sé si hay alguna medida del cuerpo de manera natural de ser un cuerpo más preparado para soportar este tipo de cosas, porque ciertamente hay gente que se está rescatando. Pero ¿cuáles serían esas medidas, al menos para quienes se quieran dirigir y sigan allí y estén participando? No sé si hay unos, porque hay mucha gente donando, entonces si hay algunos datos específicos que usted pueda darnos y se sumen a las listas de donativos, sería excelente. Sí, definitivamente protección respiratoria. Ujú. Protección respiratoria, María Mascarilla. Alejandra, es nomás las mascarillas, sí. Pero Ajá. fíjate que hay un detalle, porque muchas veces encuentras personas que no lo saben y por desconocimiento tienen cualquier cosa en la cara Ujú. y no sirve un Sí, como paño un de tela. pañuelo, un paño de No tela. sirve, No, no no sirve. sirve ni siquiera una mascarilla, un tapaboca de esos que usamos en pandemia, no sirven. ¿Y cuál Tiene que es? ser mascarillas calificadas, tienen que ser mascarillas N95 mínimo, N99, N100. ¿Qué Ujú. significa ese N99, que son las recomendadas, y N100, que filtran el Ujú. 99% de las partículas? Porque mientras más bajo es el número, no filtra nada. Entonces la persona está respirando el mismo Mm. polvo. Tienes la sensación de que Sí. estás con un equipo de seguridad, pero no sirve porque las partículas se cuelan. Y lo otro que es importante, esa mascarilla debe estar adosada completamente a la cara de la persona. Si existe algún espacio mínimo, por allí también va a estar entrando esa partícula. Entonces estamos observando muchos rescatistas porque obviamente la gente no tiene tiempo de afeitarse, ¿verdad? Pero el vello facial obstaculiza el cierre hermético de la mascarilla. Entonces deberían ser mascarillas N99, mascarillas N100 con un perfecto ajuste a nivel facial para que no entre allí absolutamente ningún tipo de partícula que pueda ser inhalada, que pueda ser respirada. Esta ayuda debería ser canalizada a través de organismos, entes, equipos de voluntarios expertos que digan, mire, usted no puede estar con esto, o que efectivamente doten del equipo más adecuado. Deberían tener los que no están en zona cero, porque es muy difícil que te cubras con algún traje especial, con ropa que los protejan del polvo y que puedan quitarse antes de llevárselo a casa. Deberían haber duchas en esas zonas para que el rescatista, una vez culmine la labor, pueda bañarse, quitarse todas esas partículas que están allí, porque con eso se van caminando a su casa y ese polvo, ese microparticulado, esas partículas pequeñitas, se la están llevando a su casa. Entonces quieres ayudar y terminas contaminando a tu familia porque tu familia termina también respirando ese polvo. Y de, La recuperación de los escombros es fundamental porque se está viendo remoción de escombros, lo que yo veo en redes sociales, ujú, y tienen picos y pelas y se desata aquella nube de polvo. Los ujú. escombros deben retirarse humedecidos primero para que no se levante tanto polvo que no sea respirado. Allí no se puede comer, allí no se debe beber, allí no se debe fumar, porque todo esto hace que ese microparticulado ingrese al organismo. Entonces es una situación bien compleja. Las manos tienen que estar permanentemente aseadas y tú ves cómo están esa gente trabajando, colaborando con la mejor intención del mundo, pero no puedes exponerte de esa manera porque tu salud se va a afectar. Sí. Se habla de gases generados por cadáveres, más allá de otros desechos, porque se habla de escombros,
pero también hay otros desechos que eran pues de uso domiciliario, pues porque hay edificios que colapsaron con todos los enseres de las personas allí. Se habla de emisión de gases, que eso también es peligroso para la salud. ¿Qué decir desde el punto de vista de la recomendación? Porque es una realidad que está a la vista de todos. Mira, sí, la OMS es clara, ¿ok? Uh-huh. El hedor del cadáver no genera un riesgo inmediato para la salud si el área está expuesta, ¿ok? Es decir, no es El tema, cerrado, es cielo abierto. sí, a cielo Uh-huh. abierto, un cadáver que esté allí en descomposición no representa mayor riesgo el hedor, el olor, que es Uh-huh. característico de un cadáver por todas las sustancias que se producen, ¿ok? Ok. El peligro está cuando se está haciendo ese rescate en edificios en bajo techo, que el olor está concentrado porque allí sí tenemos partículas y tenemos sustancias que son muy tóxicas. Allí se libera amoníaco, allí se libera, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, que es característico porque huele a huevo podrido. Se Uh-huh. liberan aminas pútridas, que son las que causan ese olor característico del cadáver y pueden producir irritación ocular, pueden producir irritación respiratoria, pueden producir irritación a nivel de las mucosas, ¿ok? Lo grave con eso no es, como te digo, el olor. Lo grave es que esos fluidos que se liberan cuando el cadáver ya está en estado avanzado de descomposición, es que esos líquidos contaminen aguas. Y entonces Mm, la población, porque hay restricción de agua, hay tuberías rotas, claro. no hay la Y están suficiente en La agua, no Guaira, tienen. ¿no? Pero están en La Guaira y es mar. Cuando habla de contaminación del agua, es el agua potable que se vaya a consumir. Claro, porque es Ok, que muchas veces acuérdate que no todos tienen una botellita de agua envasada, entonces sí. de donde sea están tomando el agua, ¿no? Entonces ahí también hay que tener muchísimo cuidado. Esa contaminación de agua, de suelo, hay que estar muy atenta y hay que advertir a los entes responsables para que haya vigilancia epidemiológica allí. Sí. El riesgo de tétanos por cortaduras, contaminación con materiales oxidados cuando se remueven estos escombros. Ujú. Hemos visto estructuras que están colapsadas, pero que ya estaban en deterioro, Sí. ¿ok? Se ha Esto también especulado. tiene que ser atendido. Sí, se ha especulado también en las redes sociales sobre una posible pandemia por los cadáveres que están allí. Ya nosotros nos los ha aclarado la Academia, la Academia de la Medicina. Ahí no había enfermedad, esto son accidentes. Entonces, ¿qué nos puede decir usted desde el punto de vista profesional para un poco dar tranquilidad acerca de tantas bolas que irresponsablemente están corriendo en las redes sociales? Ratificamos la posición de la Academia Nacional de Medicina. Ujú. Evidentemente no es un problema biológico por algún tipo de contaminación. El problema es la descomposición natural de un cadáver que se supone que no tenía mayor tipo de enfermedad, no hay ningún tipo de riesgo biológico. El riesgo es en la descomposición que se contaminen aguas y suelos y puede afectarse el resto de la población. Y los rescatistas, las personas que están dentro de esos escombros, que están exponiéndose, como te digo, a amoníaco, a sulfuro de hidrógeno, que pueden resultar tóxicos. Lo grave y lo que preocupa, como te dije al inicio, es la exposición a sílice cristalina y al asbesto. Inclusive, por ejemplo, el asbesto, que es muy grave, tiene un periodo natural de utilidad. Ya después de 30 años, un techo de asbesto ya no sirve, ya no funciona. ¿Y qué sucede si además ese techo de asbesto estaba viejo allí, deteriorado y se derrumba? ¿Qué pasa? Como te digo, estas fibras son desprendidas al ambiente y eso es lo que se está respirando. Tienen que activarse protocolos adecuados para la retirada de este material con asbesto. En Eso ese está por... sentido, quería preguntarle, porque a todos los profesionales que hemos entrevistado le preguntamos acerca de protocolos, o sea, los desastres naturales ocurren. Yo sé que usted es máster en prevención de riesgos laborales, pero prevenir un desastre natural es difícil, aunque se dice que pues sí podemos estar preparados en materia de ingeniería de infraestructura, sí podemos estar preparados, pero no sé si existen protocolos quizás de la disposición, con el manejo para la disposición de estos desechos de manera segura y quizás preparación. No sé si ya hay protocolos internacionales donde se dice que el asbesto tiene este periodo de vida o que no debe utilizarse. ¿Qué decir al respecto?
Sí, efectivamente estos protocolos existen. Lo que pasa es Ujú, que no es igual remover un techo que está dañado, ¿verdad? En condiciones naturales, normales, claro, a que exista un evento como esto, porque esto realmente ha sido catastrófico. así es. Entonces allí se escapa todo de las manos, porque allí la prioridad ahorita es el rescate de las víctimas, ¿ok? Pero la recuperación de estos escombros no debe quedar en segundo plano, porque como te digo, hay mucha población afectada. Hay empresas acá en Venezuela que se dedican específicamente a eso. Bueno, es hora de que aquí se trabaje en conjunto, de que se trabaje en armonía, que se llame a las personas, a las entidades que saben para lograr y hacer un trabajo en común. Es lo más importante. No trabajar cada quien por su lado. Aquí si no nos unimos en un momento tan importante como este, ante esta tragedia, definitivamente estamos condenados al fracaso. Otra cosa que preocupa muy importante, no soy especialista en eso, pero sí debe tocarse y debe consultarse con los verdaderos especialistas, es la disposición posterior de esos escombros. Sí. ¿A dónde se van a lanzar esos escombros? Porque por allí en estos días escuché que al mar y la contaminación marina y la Sí, contaminación de cuerpos de nosotros agua. hicimos una entrevista a un especialista el día de ayer, le vamos a hacer llegar el enlace, queda como un enlace creado por este destacado Mundo UR Regiones y sí estábamos, nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos y llamamos entonces a los profesionales, por eso también hicimos contacto con usted. Yo le dejo al equipo de producción para que le comparta esa información de estos especialistas porque ahora ya estamos en un proceso de recuperación y tenemos que recuperar al país atendiendo protocolos, atendiendo a bases científicos, atendiendo a lo que ustedes los profesionales dictan en cada una de las áreas. Muchísimas gracias por ser y estar y por atendernos en esta llamada. @Yolángel Hernández, nuestra doctora toxicóloga, de verdad que me encanta conversar con ella, siempre tan oportuna. La doctora Yolángel Hernández, médico cirujano, máster en toxicología clínica, máster en prevención de riesgos laborales, docente universitario. Nosotros así hacemos una pausa, identificamos y ya venimos con más.